Los susurros llegaron primero. Después, la claridad inundó la mente de Betty, de 8 años de edad, como una ola de marea cuando las sílabas extranjeras se transformaron en significado perfecto. Ella se giró hacia su madre con los ojos muy abiertos, tirando de la manga del uniforme negro mientras los 2 hombres de negocios chinos continuaban su conversación, sin saber que la niña había descifrado cada palabra. Heather Wilson verificó su reflejo en el espejo del baño del personal, enderezando su corbata de moño mientras su hija la observaba con ojos curiosos. Con 27 años y solo $26 en su cuenta hasta el salario de la próxima semana, no tenía otra opción que llevar a Betty a la elegante gala de Filadelfia esa noche. Recuerda, quédate en la esquina de la cocina, dibuja tranquilamente y no hables con los invitados, instruyó Heather, arrodillándose para alisar el simple vestido azul de su hija. Este trabajo paga el triple de mi tarifa normal, lo suficiente para el alquiler del próximo mes, e incluso quizás ese kit de ciencias que deseabas. Betty asintió solemnemente, agarrando su pequeña mochila de actividades, mientras pensaba en lo extraño que había sucedido ayer en la tienda de abarrotes. La abuela polaca había estado murmurando en su idioma nativo, y de repente Betty entendió cada queja sobre los precios del pan americano. El chef Boris arqueó una ceja al ver a la niña escondida detrás de las piernas de Heather, pero se suavizó rápidamente cuando ella explicó que su cuidadora había cancelado a último momento. Está bien, pero manténla fuera de la vista. Estos tipos de la alta sociedad no quieren ver a los hijos del personal en sus elegantes eventos benéficos. Heather se apresuró entre las mesas con elegancia practicada, equilibrando copas de champán mientras memorizaba los rostros de la élite de Filadelfia que asistía a la recaudación de fondos del hospital infantil. Sus ojos se demoraron momentáneamente en el hombre impresionante en la mesa 12, su traje hecho a medida y su presencia autoritaria atraían la atención de todos en el salón de baile. Betty se sentó tranquilamente en su rincón designado, dibujando cuadros mientras ocasionalmente miraba al ajetreo del personal de la cocina. Notó cómo todos parecían nerviosos al servir al hombre guapo en la mesa 12. Sus manos temblando ligeramente cuando se acercaban a él. La noche progresó sin problemas hasta que Betty se inquietó y se alejó de su escondite, siguiendo silenciosamente el carrito de postres mientras rodaba hacia el salón de baile principal. Las arañas de cristal brillantes y los vestidos que se remolcaban la cautivaron mientras se acurrucaba bajo un mantel para observar sin ser notada. A través del bosque de zapatos caros y vestidos que se arrastraban, Betty divisó a su madre entregando bebidas en la mesa 12, donde el hombre importante se sentaba rodeado de asociados de expresión seria. Algo en su postura rígida hizo que la piel de Betty se erizara de inquietud a pesar de sus sonrisas educadas. Desde su punto de observación oculto, Betty observó a 2 camareros que no había visto antes entrar por una puerta lateral, sus movimientos rígidos y propositivos, a diferencia de la gracia fluida del personal habitual. Intercambiaron miradas rápidas antes de acercarse a la mesa 12, con una botella especial envuelta en un paño que parecía caro. Cuando comenzaron a hablar en siciliano rápido mientras vertían una copa especial para el hombre importante, Betty se congeló cuando sus palabras extranjeras de repente se hicieron cristalinas en su mente. Una vez que beba esto, el jefe está muerto y los rusos controlan Filadelfia mañana por la mañana, susurró el camarero más alto con certeza escalofriante. El corazón de Betty martilleó contra sus costillas mientras observaba horrorizada cómo el plan del asesino se desarrollaba en cámara lenta ante sus ojos. Sin pensar, se arrastró de debajo de la mesa y corrió por el piso pulido,
ignorando los jadeos sorprendidos de los elegantes invitados. «¡No lo bebas!», gritó, lanzándose hacia la mesa 12, donde el hombre poderoso estaba levantando la copa de champagne a sus labios. Pusieron algo en ella. «Dijeron que morirías si la bebes». La sala cayó en un silencio aturdido, mientras todos los ojos se volvían hacia la pequeña niña en el vestido azul, sus mejillas ruborizadas por el esfuerzo y el miedo. Betty señaló frenéticamente a los dos camareros que ya estaban retrocediendo hacia la salida, sus rostros retorcidos de furia por la interrupción inesperada. El hombre en la mesa 12 bajó lentamente su copa, sus ojos oscuros pasando del niño que temblaba a los camareros que se retiraban con precisión calculada. En un movimiento fluido, se puso de pie y hizo un gesto a dos trajes junto a la puerta, quienes inmediatamente bloquearon las salidas. Su expresión nunca cambió, a pesar del caos que se desataba a su alrededor. La seguridad descendió rápidamente, rodeando la mesa, mientras el hombre importante, a quien Betty escuchó a alguien dirigirse como señor Corvino, calmadamente instruyó a un guardia para probar la bebida. La tira de detección química se volvió de un púrpura alarmante en segundos, confirmando el veneno mortal que habría detenido su corazón instantáneamente. Heather se abrió paso entre la multitud con pánico salvaje en los ojos, cayendo de rodillas junto a Betty y abrazándola. «Lo siento mucho sobre mi hija, señor», tartamudeó, evitando el contacto ocular directo con la figura intimidante cuya vida su hijo acababa de salvar. «Señorita». Corvino estudió a ambas con intensidad penetrante, su rostro angular sin revelar emoción, mientras la seguridad arrastraba a los asesinos que se resistían. ¿Cómo supo su hija qué se estaba diciendo?, preguntó con una voz sorprendentemente gentil, agachándose al nivel de los ojos de Betty. Betty se encogió contra el lado de su madre, de repente tímida bajo el escrutinio de tantas miradas. «Escuché a los hombres hablando en un idioma diferente, pero entendí las palabras de alguna manera», susurró, su pequeña voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud. Heather acarició el cabello de su hija protectoramente, intentando enmascarar su propia confusión y miedo. Siempre ha sido especial con los idiomas, los aprende al instante, pero esto es diferente, explicó dubitativa, sintiendo que proporcionar respuestas honestas era crítico para su seguridad. «Un don notable», comentó el señor Corvino, una pizca de calidez genuina rompiendo su exterior estoico. Se giró para dirigirse a sus asociados con autoridad tranquila, ordenando que se despejara el salón de baile, mientras mantenía una sonrisa reconfortante para el beneficio de Betty. En minutos, el gran espacio se había vaciado, excepto por el equipo de seguridad del señor Corvino, el personal de catering y varios hombres serios en trajes caros, discutiendo la situación en tonos bajos. Heather sostuvo la mano de Betty con fuerza, insegura de si estaban siendo protegidas o detenidas. «Por favor, acompáñenme, señorita», gesticuló el señor Corvino hacia una alcoba privada lejos de oídos indiscretos, su invitación claramente no opcional a pesar de su entrega educada. «Creo que le debo la vida a esta joven valiente y nunca dejo deudas sin pagar». La alcoba privada presentaba asientos lujosos e iluminación suave, creando un espacio íntimo que contrastaba marcadamente con la tensión que llenaba el aire. El jefe de seguridad del señor Corvino susurró algo urgente en su oído antes de partir, dejándolos en un silencio incómodo, roto, solo por las sirenas de policía distantes. Heather se movió nerviosamente, muy consciente de su uniforme de camarera y el abismo social vasto entre ellos, mientras el señor Corvino, a quien ahora reconocía como August Corvino, el magnate de bienes raíces recluso con supuestas conexiones al crimen organizado, los estudiaba intensamente. «Deberíamos irnos», murmuró, levantándose a mitad del asiento, solo para ser detenida por su mano levantada.
Los hombres que intentaron matarme esta noche trabajan para la Brava, la mafia rusa, explicó August con franqueza sorprendente, sus ojos oscuros fijos en Betty con curiosidad sin disfrazarse. Su jefe ha estado intentando tomar mi territorio durante meses y esta noche casi lo logran porque no fui lo suficientemente cuidadoso. Durante varios latidos, el único sonido era el zumbido suave del aire acondicionado y la respiración suave de Betty, mientras August parecía contemplar una decisión significativa. Su hija extraordinaria acaba de cambiar el curso de una guerra. Señorita, hizo una pausa, esperando que Heather llenara el silencio con su nombre. Wilson suministró dubitativamente, instintivamente tirando a Betty más cerca, mientras la comprensión se abría, que habían tropezado sin saber en algo mucho más peligroso que lo que podía haber imaginado. Heather Wilson, y esta es mi hija, Betty. Los rusos ahora conocen sus rostros, declaró August sin rodeos, su tono grave mientras se inclinaba hacia adelante con las manos unidas. Lo que significa que ambas están en peligro considerable hasta que esta situación se resuelva permanentemente. El rostro de Heather palideció mientras las implicaciones de las palabras de August se hundían. Su agarre en el hombro de Betty se apretó protectoramente. Somos solo personas ordinarias. Seguramente no se molestarían con nosotras, protestó, aunque la certeza en su expresión extinguió su esperanza antes de que pudiera formarse completamente. Estos hombres no dejan testigos, especialmente testigos infantiles, que pueden entender sus planes independientemente del idioma que hablen, explicó August gentilmente, su atención cambiando a Betty con fascinación sin disfrazarse. ¿Cuánto tiempo has podido entender idiomas que nunca has aprendido? Betty jugó nerviosamente con el borde de su vestido, de repente cohibida bajo su mirada intensa. Comenzó hace unos 6 meses con nuestra vecina que habla alemán. La escuché hablando con su hermana por teléfono y de repente pude entender todo lo que decían. August asintió pensativamente, procesando esta información mientras su teléfono vibraba con mensajes entrantes que ignoraba completamente. Mi equipo de seguridad ya ha detenido a 3 asociados rusos en el garaje de estacionamiento. Estaban esperando la confirmación de mi muerte, reveló con una casualidad escalofriante. Heather sintió que la sala se inclinaba ligeramente mientras la gravedad de su situación se hacía más clara con cada minuto que pasaba. ¿Qué nos sucede ahora?, preguntó, luchando por mantener su voz estable por el bien de Betty, mientras su mente acelerada pasaba por escenarios cada vez más desesperados. Primero, te reubicamos en algún lugar seguro. Mi penthouse tiene una excelente seguridad y es desconocido para mis enemigos, decidió August, ya escribiendo instrucciones a su equipo. Por la mañana tendré una solución más permanente arreglada para su protección. Betty lo observó con curiosidad. Su joven mente, de alguna manera, sintiendo los cálculos complejos sucediendo detrás de su exterior compuesto. «No eres realmente solo un hombre de negocios, ¿verdad?», preguntó inocentemente, causando que una rara sonrisa parpadeara en los rasgos severos de August. «Niño perceptivo», observó con aprobación, encontrando la mirada de Betty con respeto recién descubierto. «Digamos, simplemente que tengo intereses variados en toda Filadelfia que requieren habilidades de gestión particulares». La calma relativa se hizo añicos cuando el jefe de seguridad de August irrumpió en la alcoba, su rostro generalmente impasible, tenso de urgencia. «Señor, hemos interceptado comunicaciones. Han desplegado un segundo equipo para asegurar que el trabajo se complete», reportó brevemente, mirando significativamente a Heather y Betty. August estaba de pie instantáneamente. Toda pretensión de conversación casual, abandonada, mientras emitía órdenes rápidas a su equipo de seguridad a través de un micrófono discreto. Cambio de planes. Nos movemos ahora. Detalle de protección completa.
ordenó, haciendo un gesto para que Heather y Betty lo siguieran inmediatamente. Mientras se apresuraban por un corredor de servicio oculto, Betty de repente agarró la mano de su madre, susurrando urgentemente: «Alguien está hablando siciliano de nuevo». Dos personas detrás de la puerta de la cocina. Auguste se detuvo inmediatamente en sus palabras, haciendo gestos silenciosos a sus guardias para que investigaran. En segundos, disparos resonaron por el corredor, mientras los hombres de Auguste neutralizaban la amenaza con eficiencia sombría, confirmando la advertencia de Betty con certeza grim. Heather ahogó un grito, cubriendo los oídos de Betty, mientras Auguste miraba al niño con una apreciación recién descubierta por su habilidad extraordinaria. «El don de su hija puede habernos salvado 2 veces esta noche», murmuró a Heather mientras eran rápidamente escoltadas a un SUV blindado, esperando en la entrada de servicio. Podría ser el activo más valioso en esta ciudad en este momento. A través de las ventanas tintadas, Betty vio que el horizonte reluciente de Filadelfia se difuminaba pasando, sus pequeñas manos aún agarrando a su madre mientras procesaba los eventos aterradores pero emocionantes de la noche. Algo fundamental había cambiado en sus vidas, y a pesar de su juventud, entendía que nunca podrían volver a la forma en que las cosas fueron antes. El penthouse de Auguste Corvino se extendía por todo el piso superior del edificio más exclusivo de Filadelfia, sus ventanas de piso a techo ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que efectivamente controlaba. Betty presionó su pequeña palma contra el vidrio fresco, maravillándose de las luces parpadeantes abajo, mientras su madre caminaba nerviosamente detrás de ella. La habilidad de su hija no es solo inusual, es sin precedentes, observó el Dr. Preston, cerrando su bolsa médica después de examinar a Betty. He trabajado con prodigios lingüísticos antes, pero la comprensión instantánea de idiomas no aprendidos desafía la comprensión científica actual. Heather se desplomó en el sofá lujoso, el agotamiento finalmente alcanzándola mientras la adrenalina disminuía de su sistema. Siempre ha sido brillante, pero esto comenzó hace 6 meses después de una fiebre alta. Pensé que era solo buena con los idiomas, explicó, observando a Betty explorar el apartamento lujoso con curiosidad infantil. El teléfono de Auguste vibraba continuamente mientras los reportes fluían de su red por toda la ciudad. 3 operativos rusos más capturados, vigilancia establecida alrededor del edificio de apartamentos modestos de Heather, e inteligencia sugiriendo que el liderazgo de la Brava seguía sin saber que su complot de asesinato había fracasado. El equilibrio de poder colgaba de manera precaria en suspenso, dependiendo de mantener la ilusión de normalidad. «Mis hombres interceptaron esto en tu apartamento», dijo Auguste, entregando a Heather una nota escrita toscamente en ruso. «Ya te estaban buscando. Esto confirma que saben sobre la habilidad de Betty y la consideran una amenaza significativa para sus operaciones». Betty deambulaba de nuevo desde la ventana, atraída por la tensión en las voces de los adultos. «Podría ayudarte a entender lo que dicen si lo necesitas», ofreció inocentemente, sin ser consciente del valor estratégico que su don extraordinario representaba en la lucha de poder en curso entre organizaciones criminales. Heather negó firmemente con la cabeza, la protección maternal superando todo lo demás. «Absolutamente no. Ella es una niña, no un arma en tu guerra», soltó a Auguste, momentáneamente olvidando a quién se dirigía, hasta que su mirada intensa se bloqueó con la suya. En lugar de la ira que esperaba, algo más suave parpadeó en el rostro de Auguste. Respeto, quizás incluso admiración. «Tienes razón», concedió con humildad sorprendente, agachándose al nivel de Betty. «Has sido muy valiente, pero tu único trabajo ahora es mantenerte segura mientras los adultos manejamos esta situación». La paz temporal se hizo añicos cuando el jefe de seguridad de Auguste irrumpió por la puerta,
su demeanor, normalmente compuesto, fracturado por urgencia. Han comprometido al oficial Simmons. Tenemos una filtración en el departamento de policía, reportó tensamente, mirando a los civiles con una preocupación obvia sobre hablar libremente. Cuéntame, comandó August, su postura cambiando sutilmente a algo más peligroso mientras se movía protectoramente más cerca de Heather y Betty. Sea lo que sea, necesitan saber la realidad de lo que enfrentamos. El jefe de seguridad asintió sombrío, bajando su voz a pesar de las paredes a prueba de sonido. Los rusos creen que sobreviviste a su intento, pero estás debilitado. Planean atacar todos tus negocios simultáneamente mañana para forzarte a salir del escondite, usando víctimas civiles como apalancamiento. Heather jadeó, su mano encontrando el hombro de Betty instintivamente mientras las implicaciones se hacían claras. Docenas, posiblemente cientos de personas inocentes morirían en este juego de poder. Debes advertirles. Evacúa los edificios, instó. Su anterior desconfianza temporalmente olvidada frente a la tragedia inminente. La expresión de August se endureció en algo aterrador, sin embargo, curiosamente reconfortante. El rostro de un hombre acostumbrado a decisiones imposibles con vidas colgando en el equilibrio. Haré más que advertirles, declaró con una intensidad tranquila. Terminaré esto esta noche. Betty tiró de repente de la manga de August, su pequeño rostro serio más allá de sus años. El hombre que nos observaba desde el edificio, al otro lado de la calle, estaba hablando con alguien por teléfono en siciliano sobre un rastreador, reveló, señalando hacia la ventana donde había estado de pie anteriormente. En un borrón de violencia controlada, el equipo de seguridad de August saltó a la acción, barriendo la sala con equipo de detección electrónica hasta que descubrieron el dispositivo de rastreo en miniatura escondido en el forro de la mochila de Betty. La tecnología rusa sofisticada confirmó sus peores miedos. El enemigo estaba más cerca de lo que habían dado cuenta. El helicóptero aterrizó en la propiedad secundaria de August, una finca extendida fuera de los límites de la ciudad, rodeada de denso bosque y sistemas de seguridad de última generación. Betty observó con los ojos muy abiertos mientras guardias armados patrullaban el perímetro, sus siluetas apenas visibles en la luz preamanecer, filtrándose a través de las ventanas a prueba de balas. «Estará segura aquí», aseguró August, llevándolos a través del gran salón elegante hacia una ala especialmente preparada para su llegada. «Mi gente más confiable está manejando la situación en Filadelfia mientras permanecemos fuera de alcance hasta que la amenaza inmediata sea neutralizada». Heather notó cuán diferente August parecía en este ambiente. Menos el hombre de negocios pulido y más el comandante estratégico, emitiendo órdenes con autoridad tranquila mientras mantenía una conciencia constante de sus alrededores. Se encontró curiosamente reconfortada por su competencia a pesar de las circunstancias que los habían reunido. Durante el desayuno preparado por el chef privado de August, Betty sorprendió a todos al dirigirse a August en siciliano impecable, imitando perfectamente su dialecto nativo. Después de escuchar solo fragmentos de conversaciones telefónicas, «Hablas como lo hacía tu abuelo», comentó inocentemente, sin ser consciente del efecto profundo que sus palabras tuvieron en el hombre típicamente estoico. August se congeló momentáneamente. Los recuerdos de su abuelo siciliano, el patriarca de la familia que había establecido su punto de apoyo estadounidense décadas atrás, se desplomaban sobre él inesperadamente. «¿Cómo podrías saber eso?», preguntó suavemente. La emoción genuina, resquebrajando su fachada cuidadosamente mantenida. La forma en que tus palabras fluyen. «Es anticuado, como libros en lugar de calles», explicó Betty con una sencillez infantil, felizmente untando mermelada en su tostada,
mientras inadvertidamente forjaba una conexión más profunda con su protector peligroso. Es hermoso, como música con palabras. Auguste estudió al niño extraordinario con una apreciación recién descubierta, presenciando no solo su don lingüístico, sino su inteligencia emocional inherente que de alguna manera percibía al ser humano bajo su armadura cuidadosamente construida. «Mi abuelo te habría gustado», reconoció con una calidez rara, una sonrisa genuina suavizando sus rasgos. Más tarde esa mañana, Auguste recibió los primeros reportes de ataques coordinados contra operaciones rusas en toda Filadelfia. Su respuesta preventiva al ataque planeado, interrumpiendo su organización en múltiples niveles simultáneamente. Heather escuchó lo suficiente para entender el juego de ajedrez mortal que se desarrollaba en su ausencia. Civiles, involuntariamente moviéndose por calles que se habían convertido en un campo de batalla para imperios criminales. ¿Es esta realmente tu vida?, preguntó tranquilamente cuando se encontraron momentáneamente solos. Betty había sido escoltada a la biblioteca por el ama de llaves de Auguste, constantemente peleando, hiriendo a gente, viviendo detrás de muros de seguridad y violencia. Auguste consideró su pregunta con una reflexión sorprendente, absentemente girando el pesado anillo de firma que marcaba su estatus dentro de su organización. «Es la vida que heredé y aprendí a destacar», respondió honestamente. Algo en la mirada directa de Heather compelía su franqueza donde las amenazas habrían fracasado. «¿Y nunca quisiste algo diferente?», presionó, intimidada por su reputación de una manera que pocas personas habían sido. ¿Algo normal? ¿Amigos que no te temen? ¿Relaciones basadas en algo más que poder y obligación? Una sombra cruzó el rostro de Auguste, revelando un vistazo del camino no tomado, una vulnerabilidad que no había esperado de alguien tan formidable. «Lo que quiero dejó de importar hace mucho tiempo», respondió. La amargura en su voz, temperada por la resignación a las elecciones hechas años antes. El momento de intimidad inesperada fue interrumpido por el jefe de seguridad de Auguste, llegando con inteligencia crucial. El liderazgo ruso había solicitado una reunión de emergencia para negociar términos tras el contraataque devastador. El equilibrio de poder había cambiado decisivamente, creando una oportunidad para terminar el conflicto antes de que se derramara más sangre. «Debería regresar a la ciudad», declaró Auguste, ya calculando mentalmente riesgos y ventajas mientras se preparaba para aprovechar su posición fortalecida. «Permanecerás aquí bajo la máxima seguridad hasta que confirme que la amenaza ha sido resuelta permanentemente». Heather sintió un surgimiento inesperado de preocupación al pensar en Auguste enfrentando a sus enemigos solo. El hombre que había arriesgado todo para proteger a su hija de repente parecía extrañamente vulnerable a pesar de su poder. «Sé cuidadoso», dijo simplemente, sorprendiéndose a sí misma con el sentimiento genuino detrás de sus palabras. Auguste hizo una pausa en la puerta, momentáneamente desarmado por su preocupación. Una experiencia extranjera para alguien acostumbrado al miedo u obediencia en lugar de preocupación auténtica. «Siempre lo soy», prometió con una gentileza inesperada, su mirada demorándose en su rostro antes de partir. Pasaron 3 días de espera intensa. La finca extendida e inquietantemente tranquila, salvada por actualizaciones de seguridad, y la exploración alegre de Betty de la extensa biblioteca, donde descubrió libros en una docena de idiomas. Heather se encontró constantemente verificando el camino de entrada, la ansiedad creciendo con cada hora que pasaba sin noticias de Auguste. «Estás preocupada por él», observó Betty perspicazmente, acurrucada junto a su madre en un asiento de ventana que daba a los jardines cuidados donde guardias armados mantenían su patrulla vigilante. «Puedo decirlo por cómo sigues mirando el camino y revisando tu teléfono».
Heather suspiró, incapaz de negar la verdad en la evaluación de su hija, o las emociones confusas que se desarrollaban hacia el hombre peligroso que había trastornado sus vidas. «Es complicado, cariño», admitió, acariciando distraídamente el cabello de Betty mientras luchaba con sentimientos que no había anticipado. El rugido distante de vehículos que se aproximaban rompió la quietud de la tarde. Equipos de seguridad confirmando la llegada de August a través de canales de radio encriptados momentos antes de que su caravana apareciera entre los árboles. Heather intentó ignorar el alivio que se lavaba sobre ella mientras reconocía su figura alta emergiendo del auto principal, moviéndose con la misma gracia confiada a pesar de la fatiga visible. August los encontró en la biblioteca, su apariencia normalmente impecable, ligeramente desordenada después de días de negociaciones de alto riesgo. «Ha terminado», anunció sin preámbulo, el agotamiento evidente en las sombras bajo sus ojos. «Los rusos han acordado retirarse completamente de Filadelfia a cambio de ciertas concesiones en otros lugares». Betty se lanzó hacia adelante en un abrazo espontáneo que momentáneamente aturdió a August. Sus brazos incómodamente devolviendo el abrazo del niño mientras encontraba la mirada de Heather sobre su cabeza. «Viniste», declaró Betty simplemente. Su confianza en él, aparentemente absoluta, a pesar de conocer fragmentos de su realidad peligrosa. «Prometí que lo haría», respondió August, algo en su expresión sugiriendo que el significado de mantener esta promesa particular se extendía más allá de la obligación profesional. «Y tenemos arreglos que discutir sobre tu futuro». Heather se puso tensa, preparándose para las decisiones que alterarían la vida y que se habían tomado en su nombre durante las negociaciones de poder. «¿Qué tipo de arreglos?», preguntó cautelosamente. Los años de lucha sola, haciéndola desconfiada de soluciones que parecían demasiado convenientes. «Legítimas», aseguró August, interpretando correctamente sus preocupaciones. «Una posición en mi fundación benéfica con vivienda proporcionada en un edificio seguro, excelentes escuelas para Betty y protección de mi equipo de seguridad hasta que estemos seguros de que no hay amenaza de antiguos asociados rusos». La oferta era generosa más allá de lo que Heather podría haber imaginado. Seguridad financiera, seguridad, oportunidades para que las habilidades extraordinarias de Betty sean nutridas adecuadamente. Sin embargo, algo en la expresión cuidadosamente neutral de August sugería que había más detrás de la propuesta que mera obligación o ventaja estratégica. «¿Y qué obtienes de este arreglo?», cuestionó directamente, renuente a aceptar la caridad, independientemente de cuán bien intencionada pudiera parecer la ayuda. «No estoy interesada en estar en deuda con nadie, no importa cuán bien intencionados sean los resultados». La expresión de August se suavizó inesperadamente. El hombre de negocios calculador, momentáneamente reemplazado por algo más genuino. «Tu perspectiva», respondió honestamente, sorprendiendo a ambos. «En 3 días has cuestionado decisiones que he tomado sin pensar durante años. Has desafiado suposiciones sobre lo que es necesario versus lo que es simplemente conveniente para mantener el poder». Su conversación fue interrumpida por el jefe de seguridad de August, trayendo noticias urgentes. Los agentes del FBI estaban investigando conexiones entre la violencia reciente en Filadelfia y familias criminales establecidas, enfocándose particularmente en la organización de August. A pesar de su cuidadoso mantenimiento de frentes comerciales legítimos durante décadas. «Necesitamos acelerar la separación de mis empresas legítimas de las otras operaciones», declaró August, ya formulando planes de contingencia, comenzando con la fundación donde Heather estará trabajando. «Necesita estar completamente limpia, más allá de toda sospecha».
Betty, quien había estado observando tranquilamente a los adultos desde su rincón del sofá de la biblioteca, de repente habló con una directividad característica. «Simplemente deberías dejar de hacer las cosas malas completamente», sugirió, su claridad moral infantil cortando a través de justificaciones complejas con una sencillez devastadora. August la miró durante un largo momento, algo profundo cambiando detrás de sus ojos mientras consideraba sus palabras sin desestimación inmediata. «No es tan simple cuando has vivido esta vida durante tanto tiempo como yo», explicó gentilmente, sin la condescendencia que los adultos típicamente ofrecían a los niños, discutiendo temas complejos. «¿Por qué no?», persistió Betty, su pregunta inocente conteniendo un desafío que siglos de filosofía moral había luchado por responder satisfactoriamente. «Si sabes que algo está mal, dejas de hacerlo. Eso es lo que mamá siempre me enseña». Heather observó una transformación silenciosa ocurrir, mientras August consideraba la pregunta de Betty con una seriedad inesperada. El jefe del crimen endurecido, confrontado con la verdad esencial, entregada a través de la perspectiva inquebrantable de un niño. «Tu hija podría ser más sabia que todos mis asesores combinados», reconoció con una sonrisa irónica. La mañana siguiente trajo otra sorpresa cuando August presentó su plan de transición integral, un retiro estratégico de operaciones ilícitas, consolidación de negocios legítimos y negociación cuidadosa con organizaciones rivales para mantener la estabilidad durante el cambio de poder. El plano para la transformación, que habría parecido imposible días antes, ahora estaba meticulosamente delineado en su escritorio. «No sucederá de la noche a la mañana», advirtió August, realista sobre los desafíos por delante, a pesar de su determinación recién descubierta. «Algunas operaciones no pueden simplemente abandonarse sin consecuencias. Las personas dependen de la protección y el empleo que proporcionamos, independientemente de la legalidad». Heather asintió, reconociendo la complejidad de extraerse de sistemas construidos durante generaciones, apreciando su honestidad donde las promesas vacías habrían sido más fáciles. «¿Pero realmente vas a intentarlo?», observó la declaración en algún lugar entre pregunta y reconocimiento del cambio significativo en su pensamiento. Las hojas de otoño danzaban por el patio del complejo de apartamentos seguro donde Heather y Betty habían vivido durante el mes pasado bajo la protección de August. Su nuevo hogar combinaba la comodidad elegante con características de seguridad sutiles, permitiendo una apariencia de normalidad mientras mantenía la vigilancia. Betty prosperó en su nueva escuela privada, donde sus habilidades lingüísticas extraordinarias ganaron admiración de maestros que creían que era simplemente una políglota dedicada. El trauma de esa gala fatídica se había desvanecido en cierta medida, reemplazado por emoción sobre oportunidades educativas que su madre nunca habría podido costear. Heather encontró satisfacción inesperada en su trabajo de fundación. Su experiencia práctica ayudando a familias en dificultades, llevando perspectiva auténtica a los programas. August visitaba semanalmente, ostensiblemente por asuntos de la fundación, pero cada vez más demorándose en conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche después de que Betty se había ido a dormir. La paz delicada se hizo añicos un martes por la tarde, cuando Heather recibió una llamada urgente de la escuela de Betty. Su hija nunca llegó a las clases de la tarde. Las grabaciones de seguridad mostraban una furgoneta de mantenimiento con credenciales falsas, acercándose al patio de recreo antes de que la grabación misteriosamente terminara. August llegó dentro de minutos de la llamada de pánico de Heather. El jefe del crimen normalmente compuesto irradiando furia controlada mientras movilizaba cada recurso a su disposición. «La encontraremos», prometió,
agarrando los hombros de Heather con determinación feroz, mientras su equipo de seguridad establecía un centro de comando. «Es la facción rusa Velar», confirmó el jefe de inteligencia de August después de rastrear la furgoneta de mantenimiento a través de cámaras de tráfico. «Están intentando posicionarse a sí mismos como sucesores de los rusos que forzamos a salir, probando su alcance al atacar a los que están bajo tu protección directa». Una llamada llegó al número personal de Heather, irrastreable, la persona hablando fluidamente en siciliano, con claridad deliberada, destinada a que Betty entendiera. «Tu hija está ilesa por ahora», declaró la voz acentuada fríamente. «Permanecerá así si Corvino abandona sus territorios al este de Broad Street antes de la medianoche». La expresión de August permaneció impasible durante la llamada reproducida en altavoz. Solo el blanqueamiento de sus nudillos revelaba la furia acumulándose bajo su exterior controlado. «Han cometido 2 errores críticos», declaró con una calma mortal una vez que la conexión fue terminada, subestimándome y cómo de lejos iré para proteger lo que es mío. Betty se sentó sola en una habitación sin ventanas, su valentía inherente tambaleándose mientras pasaban horas, con solo visitas breves de hombres enmascarados, hablando varios idiomas. Sus pequeños dedos trazaban patrones en el piso de concreto, formando palabras en diferentes alfabetos, mientras mentalmente catalogaba todo lo que escuchaba. A través de la ciudad, August operaba con una precisión fría, a diferencia de cualquier cosa que Heather hubiera presenciado, aprovechando décadas de conexiones del mundo subterráneo y exigiendo favores de aliados improbables. La búsqueda se estrechó a propiedades industriales abandonadas a lo largo del frente del río Delaware. El análisis de imágenes de satélite, eliminando posibilidades una por una. «Voy contigo», insistió Heather cuando el equipo de asalto se preparaba para avanzar. Su expresión no permitía ningún argumento a pesar de la objeción inmediata de August. «Ella es mi hija y estará aterrorizada. Necesita verme primero, no a hombres armados que no reconoce». August reconoció la determinación inquebrantable en sus ojos, la misma protección feroz que había presenciado en su primer encuentro, e hizo un gesto brevemente, instruyendo a su jefe de seguridad para equiparla con un chaleco antibalas. Su preocupación personal se extendía más allá de consideraciones estratégicas, de maneras que ninguno reconocía directamente. El almacén se elevaba oscuro contra el cielo nocturno, aparentemente abandonado, pero por indicadores sutiles de actividad reciente detectados por drones de imágenes térmicas desplegados momentos antes de su llegada. El equipo de August se movió con eficiencia practicada, deshabilitando sistemas de seguridad perimetral con precisión silenciosa. El corazón de Heather latía dolorosamente mientras esperaba en el vehículo reforzado, observando a August verificar su arma con eficiencia mecánica antes de encontrar su mirada con una gentileza inesperada. «Te la traigo de vuelta», prometió tranquilamente, las palabras llevando peso más allá de la obligación profesional. La extracción del almacén tuvo éxito más allá de las expectativas. El equipo de August recuperó a Betty ilesa mientras capturaba miembros clave de la organización Bellarusa. Betty mostró una composición notable a lo largo de todo, proporcionando inteligencia crucial sobre conversaciones que había escuchado durante su cautiverio. «Tienen a alguien dentro de tu equipo de seguridad», reportó solemnemente una vez segura en casa, su pequeña mano agarrando a su madre mientras mantenía un contacto ocular inquebrantable con August. El hombre alto con la cicatriz estaba hablando por teléfono sobre obtener actualizaciones regulares de alguien llamado Wraith. La expresión de August se oscureció peligrosamente. La traición, cortando profundo después de años construidos sobre lealtad e historia compartida dentro de su organización.
¿Estás absolutamente segura de esto?, preguntó gentilmente, cuidadoso de no presionar al niño a pesar de las implicaciones críticas de su revelación. Betty asintió sin vacilación, su confiabilidad como testigo reforzada por su recuerdo perfecto de conversaciones en múltiples idiomas que corroboraban perfectamente la inteligencia reunida a través de otros canales. August intercambió miradas significativas con su jefe de seguridad, la comunicación silenciosa fluyendo entre ellos. Las semanas siguientes trajeron cambios dramáticos, mientras August aceleró su plan de transición, desmantelando sistemáticamente operaciones criminales mientras fortalecía negocios legítimos. La traición había catalizado su determinación de crear algo que no requeriría vigilancia constante contra enemigos. Heather se encontró cada vez más involucrada en discusiones estratégicas, su perspectiva práctica y claridad ética, proporcionando equilibrio a la eficiencia pragmática de August. Las sesiones de planificación a altas horas de la noche en su apartamento se volvieron rutinarias. Betty frecuentemente quedándose dormida en el sofá mientras los adultos conversaban. ¿Por qué realmente estás haciendo esto?, preguntó Heather una noche después de que Betty había sido acostada. La pregunta colgando entre ellos mientras la lluvia otoñal golpeaba suavemente contra las ventanas. La verdad, August, no las justificaciones prácticas que explicaste a tus tenientes. August consideró su pregunta con reflexión característica, absentemente girando el anillo de firma, que simbolizaba generaciones de poder familiar. Inicialmente supervivencia, adaptándome a circunstancias cambiantes, admitió, su mirada fija en recuerdos distantes. Pero ahora algo diferente, algo a lo que no me he sentido con derecho a considerar desde que era muy joven. La conexión no expresada entre ellos intensificada en el silencio cómodo que siguió. Ni uno apresurándose a definir la transformación gradual de su relación de aliados, renuentes a algo más complejo. August se encontró compartiendo historias de la infancia que había enterrado décadas atrás. No es demasiado tarde para elegir diferente, sugirió Heather suavemente, su mano encontrando la suya a través de la mesa en un gesto de apoyo en lugar de romance, aunque la distinción se volvía cada vez más borrosa. Has construido algo poderoso. ¿Por qué no redireccionarlo completamente hacia algo del que puedas estar orgulloso? El momento tierno se hizo añicos cuando el teléfono de August vibró con noticias urgentes. Los enjuiciamientos federales estaban siendo preparados contra su organización basados en evidencia suministrada por un informante confidencial. La traición se extendía más allá de su equipo de seguridad hacia círculos de cumplimiento de la ley que había creído seguros. Necesitas distanciarte de mí inmediatamente, declaró August, ya calculando contingencias mientras se preparaba para partir. La fundación, tu posición, la escuela de Betty, todo legítimo, todo protegido, si mis problemas legales no los contaminan a través de la asociación. Heather atrapó su brazo mientras se levantaba, su expresión feroz con determinación igualando la suya. No somos activos desechables que puedas reasignar cuando las circunstancias cambien, desafió. La primera vez que confrontó directamente su hábito de toma de decisiones unilateral. August la miró en shock momentáneo antes de que la risa genuina rompiera a través de su tensión. Una sonrisa auténtica iluminando sus rasgos. Tienes razón, concedió, reanudando su asiento con respeto recién descubierto. ¿Qué sugieres? Su solución colaborativa emergió a través de horas de discusión, separación legal acelerada de negocios legítimos, cooperación estratégica con agencias específicas de cumplimiento de la ley y documentación cuidadosa de la transición activa de August, alejándose de actividades criminales. Los escalones del Palacio de Justicia Federal se abarrotaron de reporteros cuando August emergió después de su testimonio contra la organización Bellarusa.
Su acuerdo de inmunidad contingente a información integral sobre empresas criminales, rivales, en lugar de sus propias operaciones. Los fotógrafos capturaron su expresión compuesta mientras navegaba la marabunta de medios. «Los buitres están amando esto», observó el agente especial Bryce, el veterano pragmático del FBI que había construido el acuerdo de cooperación controvertido de August contra la oposición interna significativa, antiguo jefe del crimen, destruyendo competidores mientras se reinventa como filántropo corporativo. Es la mejor historia de redención de la historia de Filadelfia o la evolución criminal más elaborada. August mantuvo su sonrisa diplomática para las cámaras, mientras mentalmente calculaba las ventajas estratégicas ganadas a través de cooperación selectiva, protección para sus negocios legítimos, relaciones establecidas con cumplimiento de la ley y, lo más importante, seguridad para Heather y Betty. 6 meses después de la gala que lo cambió todo, la Fundación de Caridad de August fue anfitriona de su recaudación de fondos anual en el mismo salón de baile donde Betty había salvado por primera vez su vida. El evento mostró resultados impresionantes de programas comunitarios diseñados con la contribución de Heather, iniciativas educativas, asistencia de vivienda y oportunidades de empleo. Betty circuló confiadamente entre invitados en su nuevo rol como embajadora de idiomas no oficial, impresionando a donantes internacionales con conversación en sus lenguas nativas mientras cuidadosamente mantenía la historia de cobertura de que estudiaba idiomas convencionalmente. A los 11 años, entendía la importancia de proteger su habilidad de aquellos que podrían explotarla. «Es notable», observó August, observando a Betty encantar a un magnate de la tecnología japonesa con etiqueta lingüística perfecta que cerraba brechas culturales sin esfuerzo. No solo los idiomas, sino su resiliencia a través de todo lo que ha sucedido. Lo obtiene de ti. Heather aceptó el cumplido con una sonrisa suave, su mano descansando cómodamente en la curva del brazo de August en un reconocimiento público de su relación en evolución. Y su pensamiento estratégico viene de pasar demasiado tiempo alrededor de ti, contraatacó afectuosamente. La noche alcanzó su punto culminante cuando August subió al escenario para su discurso de apertura. El antiguo poder en la sombra, ahora dando un paso completamente hacia el liderazgo público, con transparencia cuidadosamente curada sobre su evolución comercial. Las segundas oportunidades no se dan, se crean a través de elecciones deliberadas y acciones consistentes que demuestran cambio genuino, declaró. A través de la ciudad, la fase final de la transformación de August se desarrolló simultáneamente. Sus tenientes restantes, implementando la disolución completa de operaciones criminales, siguiendo meses de preparación cuidadosa. Las propiedades fueron transferidas a corporaciones de desarrollo comunitario, los flujos de ingresos ilícitos redirigidos a empresas legítimas. August consideró la observación reflexivamente. Los recuerdos de su intimidante padre momentáneamente oscureciendo su expresión. Construyó lo que sabía cómo construir en el mundo que entendía. Respondió sin juzgar. Estamos viviendo en un mundo diferente con posibilidades diferentes. La adaptación es simplemente un buen negocio. Más tarde esa noche, August encontró un momento tranquilo con Heather en la terraza del salón de baile. Las luces de la ciudad extendiéndose abajo como un reflejo de las estrellas arriba. Recibí la documentación final hoy. Todas las operaciones criminales oficialmente terminadas. Los activos restantes, transferidos a tenencias legítimas, reveló tranquilamente. Heather estudió su perfil bajo la luz de la luna, notando la ligereza que había reemplazado gradualmente la vigilancia constante que una vez llevaba. ¿Arrepentimientos?, preguntó gentilmente, entendiendo la magnitud de abandonar una identidad y estructura de poder que había definido su existencia desde la infancia.
August se giró para enfrentarla completamente, tomando ambas manos en la suya con vulnerabilidad inesperada. Solo los años desperdiciados antes de que el don extraordinario de Betty te trajera ambas a mi vida, admitió. El jefe del crimen endurecido, completamente transformado por el amor que había crecido constantemente a través de desafíos compartidos. La gala de la fundación concluyó con un éxito de recaudación de fondos sin precedentes, asociaciones corporativas establecidas y conexiones políticas solidificadas, mientras la reinvención de August ganaba aceptación generalizada entre la élite de Filadelfia. La narrativa de redención probó ser convincente para una sociedad ansiosa por historias de transformación positiva. Betty bostezó mientras viajaban a casa en el auto de August, su cabeza asintiendo contra el hombro de su madre después de la emoción de la noche. ¿Somos una verdadera familia ahora?, preguntó adormilada. La pregunta inocente atravesando directamente el corazón de lo que se había desarrollado entre los adultos durante meses. Un año exacto después de que sus vidas se intersectaban de manera tan dramática, August se arrodilló en el jardín privado de su finca transformada, sosteniendo un simple anillo de platino que representaba no la propiedad, sino la asociación entre iguales. «No puedo prometer una vida normal», reconoció honestamente, «pero puedo prometer que cada recurso que poseo será dedicado a tu felicidad». La boda íntima tuvo lugar en el mismo jardín semanas después, asistida solo por Betty y sus aliados más cercanos de ambos mundos. Betty realizó su papel más orgulloso como traductora para los parientes sicilianos de August. Su don, reuniendo partes desesperadas de su familia inusual. Heather caminó hacia el altar bajo un dosel de flores de otoño, Betty llevando los anillos con una sonrisa de satisfacción profunda, mientras August esperaba con ojos llenos de reverencia genuina. El hombre que una vez controló imperios criminales, ahora completa e irrevocablemente controlado por el poder del amor. Un año de matrimonio trajo la bienvenida de un hijo, un niño que August juró crearía en un mundo fundamentalmente diferente al que había heredado. Sus primeras palabras en 3 idiomas, tan natural como respirar, mientras Betty asumía el papel de hermana mayor con responsabilidad seria. La fundación de caridad de August se expandió a nivel nacional, sus programas de educación e inmigración adaptados de modelos que Heather había desarrollado con perspectiva práctica. La transformación de un imperio criminal a una fuerza de bien probó ser no solo posible, sino inspiradora. Filadelfia observó mientras el antiguo poder en las sombras se volvió un filántropo prominente, su historia de transición de la oscuridad a la luz, capturando la imaginación pública. Los documentales fueron hechos, los artículos fueron escritos, pero ninguno capturó la verdad fundamental de su cambio. No había sido una reinvención de imagen, sino una transformación del alma. Betty, ahora en su adolescencia, eligió usar su don extraordinario, no para exploración personal, sino para servicio. Se convirtió en traductora para programas humanitarios, ayudando a niños desplazados a encontrar voz en un nuevo mundo. Su madre, a su lado, proporcionaba dirección práctica y amor inquebrantable. August observó a su familia prosperar bajo el peso de ninguna sombra, el yugo del crimen finalmente roto. Había pagado un precio por sus transgresiones pasadas a través de enjuiciamientos selectivos y encarcelamiento de asociados que se negaron a transformarse. Pero su propia libertad se había ganado no a través de legalidades, sino a través de la redención genuina. La noche anterior al aniversario de 5 años de la gala que transformó sus vidas, August se sentó en la terraza del penthouse de la ciudad, mirando las mismas luces que una vez había visto como territorio para conquistar. Ahora las veía como oportunidades para servir.
Heather se unió a él, 2 tazas de té caliente en sus manos, un gesto de familiaridad que aún después de 5 años de matrimonio nunca se había convertido en rutina mundana. «¿Sigues pensando en ello?», observó suavemente. «El momento que empezó todo. Cada día», admitió August, «me pregunto qué habría sucedido si Betty no hubiera comprendido el siciliano. Si ella no hubiera encontrado el coraje para correr hacia adelante en la oscuridad, si tú no hubieras tenido la valentía de desafiar las decisiones que estaba tomando unilateralmente. Habría vivido como viviste», respondió Heather. «Una vida de poder pero sin significado, una existencia construida en el miedo en lugar del amor, perdido en la sombra que habías permitido que te definiera». August tomó su mano, el anillo de platino en su dedo, atrapando la luz de la ciudad abajo. «Hubiera sido un lugar solitario», concordó. «Pero tú, Betty, nuestro hijo, todos ustedes me encontraron en la oscuridad y me mostraron que nunca es demasiado tarde para elegir el camino hacia la luz». Betty se unió a ellos en la terraza, su forma ahora casi tan alta como su madre, la infancia rápidamente dejando paso a la adolescencia, pero aún con los ojos claros y la bondad que la había definido desde el principio. Los 3 miraron sobre la ciudad que August una vez controló, no como un imperio, sino como un lienzo para el cambio positivo. «¿Sabes qué es lo más raro?», preguntó Betty, con una sonrisa en sus labios. «Que mi don extraordinario, que supuestamente era lo más especial en mí, resultó ser menos importante que tu decisión de cambiar, que demostró que el cambio humano, la redención real, es el verdadero milagro». August abrazó a su hija, luego a su esposa, los 3 formando una unidad unida no por obligación, sino por elección. Por años de vidas vividas juntas, enfrentando adversidades, creando significado de la adversidad. La lluvia comenzó a caer suavemente, limpiando la ciudad como se limpiaba a sí misma Augustus Corvino una noche hace 5 años, cuando tomó una decisión que lo redefiniría. La lluvia que caía ahora era diferente, no trayendo amenaza sino renovación. Agua que regaba los brotes de una vida completamente transformada, raíces ahora hundidas en tierra fértil de bondad, propósito y amor. Mientras miraban la lluvia juntos, en paz en la simple presencia del uno del otro, el verdadero final de su historia se hizo claro. No fue la salvación de una vida en una gala de caridad, no fue la captura de criminales o la conversión de un imperio. Fue el viaje de 3 almas, encontrándose en la oscuridad y descubriendo que la luz verdadera viene no de circunstancias externas, sino del cambio genuino del corazón. Y así, mientras las luces de Filadelfia parpadeaban abajo, una nueva era amaneció. No una de poder y miedo, sino de amor y redención. Una era escribida no en historias de crimen y violencia, sino en la transformación de un hombre, la valentía de una mujer y el don extraordinario de una niña que comprendió que el verdadero significado no viene del poder, sino del perdón, no de la oscuridad, sino de elegir deliberadamente buscar la luz.